Hola, muy buenas. Mi nombre es Luis Gustavo Castro. Soy alumno de la clase de Química Analítica. En esta ocasión hablaré sobre el resumen del método gravimétrico y método volumétrico. Introducción. En esta presentación se hará un resumen de los métodos gravimétricos y volumétricos, donde se hablará y describirán los conceptos de ambos métodos. Como objetivo tenemos que describir los conceptos del método gravimétrico y describir los conceptos del método volumétrico. Método gravimétrico. Los cálculos se verifican con auxilio de los pesos atómicos y molecular, peso fórmula, y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderales, estequiometría, de las reacciones químicas. Se obtienen los factores gravimétricos con las siguientes reglas. El factor gravimétrico está representado siempre por el peso atómico o el peso fórmula de la sustancia buscada por números y el peso de la sustancia pesada por denominador. La conversión de la sustancia que se busca es la que se pesa. Se verifica mediante una serie de reacción. Solamente estas dos sustancias están implicadas en el cálculo del factor. Se prescinde de todas las sustancias intermedias. El número de veces que los pesos atómicos o formulares de la sustancia figuran en el numerador y en el denominador del factor debe representar la estequiometría de la reacción química que tiene lugar. Factores de cambio de peso. La pérdida o ganancia de peso puede utilizarse en los factores gravimétricos, siempre que dichos cambios sean debidos a una reacción sencilla o definida estequiométricamente. Muestra peso-factor. En la expresión general se puede calcular cualquier término si son conocidos los restantes. En los laboratorios industriales en que se analizan muchas muestras análogas, resulta ventajoso establecer métodos rutinarios en que está una relación sencilla entre la cantidad de sustancia pesada y el tanto por ciento del constituyente buscado. Cálculos refinados de la muestra. Cálculos refinados a la muestra seca. Con estas muestras húmedas pueden seguirse dos procedimientos. Uno es dejar secar la muestra al aire hasta constancia de peso. Segundo sería desecar la muestra en una estufa a unos 110 grados centígrados. Los constituyentes se determinan con referencia a la muestra seca y después referirse a la muestra tal como se recibió, conocida la pérdida de peso por desecación, que se determina tal como se recibe. Determinación indirecta. Algunos pares de sustancias difíciles de separar pueden determinarse indirectamente si cumplen con las siguientes condiciones. Pueden obtenerse conjuntamente en forma pura para la pesada. Contienen un elemento, es un ion, común que puede convertirse en otro producto y ser pesado como tal, o puede ser convertido en una mezcla de otro compuesto puro que se pesan conjuntamente. Ahora continúo con el siguiente método, que es el método volumétrico, en el cual aquí se ven unas definiciones, unos conceptos. Análisis volumétrico es la cantidad de sustancia que se busca a determinar de forma indirecta, midiendo el volumen de una disolución de concentración conocida. Valoración es el proceso de adición de un volumen medido de la disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente buscado. Disolución patrón es la disolución de concentración conocida que puede prepararse de forma directa o por normalización mediante reacción con un patrón primario. Punto final. Se aprecia por un cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante. Indicar es un reactivo que se agrega a una sustancia. Punto estequiométrico es el reactivo equivalente a la sustancia buscada. Requisitos fundamentales para que un proceso sea aplicado en un método volumétrico. La reacción entre el constituyente buscado y el reactivo debe ser sencilla. La reacción debe ser estequiométrica. Los cálculos a efectuar con los datos exigen una reacción definida. La reacción debe ser rápida con objeto de que la valoración pueda realizarse en poco tiempo. Las reacciones deben ser completamente en el momento
que se han añadido cantidades equivalentes de la sustancia reaccionante. Debe disponerse de una disolución patrón como reactivo valorante. Debe existir un indicador que señale el punto final de la valoración. Deben utilizarse aparatos de medida exactas. Disolución patrón. Cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida es una disolución patrón. Pueden prepararse estas disoluciones por dos métodos distintos, que son métodos indirectos y métodos directos. Patrones primarios, deben tener una pureza absoluta. La sustancia no es absolutamente pura. Todas sus impurezas deben ser inertes respecto a la sustancia que se pone en juego en la reacción. Las sustancias interferentes que acompañan como impureza a un patrón primario deben ser susceptibles de identificar mediante ensayos sencillos de sensibilidad conocidos. Las sustancias patrón primario deben ser estables a las temperaturas necesarias para desecarse en la estufa. El patrón debe permanecer inalterable al aire durante la pesada. Debe reaccionar con la disolución que se normaliza cumpliendo con todos los requisitos expuestos para los métodos volumétricos. Es deseable que el patrón tenga un peso equivalente elevado. Un patrón primario debe ser fácil de adquirir y preferiblemente barato. Detección del punto final. El punto final de una valoración se detecta mediante un cambio brusco de alguna propiedad de la mezcla reaccionante o de alguna sustancia que se añade a dicha mezcla. Principios generales del análisis volumétrico. La muestra tomada no debe ser demasiado pequeña para evitar errores de pesado. El volumen consumido de reactivo no debe ser demasiado pequeño. La muestra tomada no debe ser tan grande que dé lugar que haya que volver a llenar la bureta para completar la valoración. La concentración del reactivo debe elegirse en concordancia con las condiciones 1 a 3. En general debe efectuarse la valoración directa, el punto final. Cuando sea, deben efectuarse determinaciones en blanco con el indicar y restarse las cantidades de reactivo que en ellas se consume de la cantidad gastada en la valoración. La normalización o el análisis debe fundamentarse en los resultados de al menos 3 valoraciones en estrecha concordancia. Tipos de reacciones en volumetría. Reacción de neutralización. La reacción entre un ácido y una base. Formación de precipitados, iones débiles o iones complejos. Estas reacciones llegan a ser completas debido a que los iones son eliminados de la disolución. Reacciones de óxido-reducción o redo. Estas reacciones implican la transferencia de uno o más electrones desde el agente reductor, que se oxida, al oxidante, que se reduce. Como recomendaciones tenemos que poner en práctica lo aprendido en el capítulo 15, que en este caso es el método gravimétrico, ya que las fórmulas observadas serán de gran ayuda en la clase. El libro de texto hace que el capítulo 21 sea algo complejo para el lector, pero de gran ayuda para comprender el método volumétrico, más en sus definiciones de términos. Y como conclusión, tenemos que se definieron y comprendieron cada uno de los conceptos que contienen ambos métodos.